Estamos hoy en la carta a los Romanos. Hoy leímos el capítulo 1 y el capítulo 2. Las preguntas que les envié temprano. Primera, ¿cómo es posible que los cristianos en Roma, la carta se llama a los romanos porque está dirigida a los cristianos que vivían en la ciudad de Roma? De ahí que su título sea Epístola a los romanos, a la iglesia de Cristo en Roma. Y tómenlo en cuenta, en contexto geográfico, eso no era cerca. Estamos hablando de que los discípulos vivían en el Medio Oriente, en la Palestina del Nuevo Testamento. Significa que hasta Roma, pues eran muchas millas, especialmente en una época en donde no existía la tecnología actual. Pues bien, Pablo les dice que está sorprendido que tuvieran tan buena reputación por todos los rincones donde él viajaba. Se hablaba de un buen testimonio de los cristianos en Roma. Y por eso yo pregunto, ¿pero y cómo es posible? Si no había tecnología para recibir la instrucción de primera mano de los apóstoles, si no existían supercarreteras para mantener un flujo de instrucción, ¿cómo es que estos mostraban mejor testimonio que muchos cercanos a la iglesia primitiva, a la iglesia fundadora? No es que yo pretenda usar el método platónico de responder preguntando, pero como era una pregunta capciosa, lo haré de esa forma. Y la respuesta es, ¿por qué no? La iglesia novotestamentaria no necesita líderes con talentos privilegiados, porque la iglesia novotestamentaria, ustedes y yo, tenemos el Espíritu Santo. Y Él es suficiente para capacitarnos e instruirnos. No necesitaban a Pablo y a los otros 11 como super predicadores para mantener una iglesia fructífera. Se requería la unción del Espíritu Santo. Con esto digo que usted y yo tenemos acceso a esa gracia de Dios. Ahora, no viene de forma automática, desde luego. Si usted muestra displicencia, desdén en leer la Biblia, en orar y en su disciplina espiritual, pues tampoco tendrá buenos resultados. Así es que esto no tendría que sorprendernos en nada. Luego dice, ¿por qué no debemos avergonzarnos del Evangelio? La pregunta entonces lleva a pensar que algunos se avergonzaban. Por supuesto que sí. Pero ¿por qué? No los voy a justificar, pero para estar en contexto, Roma era algo así como la capital del mundo conocido. En ese entonces era cosmopolita, era multidisciplinaria, tenían más de un idioma y obviamente su civilización era más avanzada que el resto del imperio conocido. Para algunos, hablar sobre
su fe en el Evangelio de Cristo sonaba como a, wow, esta es gente sin preparación, es gente fanática, es gente sin mayor entusiasmo de la vida y supersticiosa. Y por eso Pablo les exhorta, no deberíamos. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Esa es la respuesta que Pablo les da. Yo quisiera creer que hoy por hoy, acá en El Salvador, en donde si la Pricewaterhouse dijo la verdad, y no creo que tengan razones para mentir, especialmente que su reputación como firma encuestadora en el mundo siempre está en cuestionamiento. Ellos dijeron hace algunos años que en este país el pueblo evangélico estaba muy cerca de llegar al 40%, que el otro casi 50% se trataba del pueblo católico. Así que eso nos apunta a creer que somos un país altamente religioso. Un poco más del 90% tienen una fe que, aunque no es la misma, tiene cierta cercanía en cuanto al tema de Jesucristo. ¿Por qué alguien debería entonces sentir vergüenza de profesar su fe? Aún con todo y eso, de vez en cuando temo que hay personas que sí tienen vergüenza de decir a sus compañeros de universidad o en el trabajo que su fe es en Cristo Jesús. Pablo exhorta y pregunta, ¿cómo es posible? De hecho, yo no logro concebir que voy a un restaurante y alguien me diga, no ores aquí, van a pensar mal. Voy a pagar mi factura, ¿qué me importa lo que piensen? Si al fin de cuentas es Dios el que me da la habilidad para poder pagar mis facturas. Entonces, ¿cómo voy a sentir fe? Más bien es algo que me enorgullece. Y no olvido esa ocasión, fue hace 5 años quizá, fue antes de la pandemia. Un grupo de graduados de Patmos, junto al staff, fueron a comer a un centro comercial para despedirse, y a uno de ellos se le ocurrió que por qué no oraban antes de marcharse cada quien a su país, y lo hicieron en pleno centro comercial. Eran 25 jóvenes, pusieron sus manos, quizás por 5 u 8 de ellos, que su vuelo salía esa misma noche. Para mí fue muy gratificante porque las personas que estaban alrededor no mostraron irrespeto o desaprobación, muchísimo menos discriminación. ¿Sabe? Mostraban respeto. El gerente del restaurante, sin que se lo pidieran, bajó volumen. Y no creo que tuvieran fe alguna. ¿Por qué vamos a tener vergüenza? Deberíamos sentirnos muy orgullosos. Pienso que los que sienten vergüenza es porque no leen, no conocen,
no han descubierto aún en qué creen y consecuentemente en realidad viven en un fanatismo religioso. Porque si leyeran y se instruyeran, lejos de vergüenza, habría convicción. La siguiente pregunta es, ¿qué significa que Dios los entregó a la inmundicia de su corazón? Voy a parar. Si usted es reciente en la iglesia, estas preguntas las envío vía WhatsApp cada mañana, corresponden a los 2 capítulos que leemos a diario. No tiene usted que reenviar respuestas. Es una guía para que usted intente ser autodidacta. Y aquí, en media semana, respondo algunas preguntas para animarles y para reforzar dicha instrucción. Me avisas, me perdí en el tiempo. ¿Hasta qué horas tengo, Efraín, en este bloque? Llevo 11. Ok, me quedan 4. Aquí termino. ¿Qué significa Dios los entregó a la inmundicia de su corazón? En este capítulo, Pablo habla uno de los puntos más filosóficos y más prácticos de la teología. ¿De qué estoy hablando? En Resurrección lo dije, pero de forma muy rápida. Ahora me voy a detener. Si nosotros quitamos a Dios de nuestras vidas, piénsenlo nada más como un ejercicio. ¿Cuál es su patrón de justicia? Bueno, lo que las leyes de este país digan, en buena hora. Las leyes de este país dictan cierto compendio que nos dice que el semáforo en rojo no se puede sobrepasar, nos dice que el incesto es prohibitivo y otras cosas como esas. De acuerdo, pero ahora olvide la justicia prescrita y piense en la justicia moral. La justicia moral, en este caso, es la que no está prescrita por ninguna institución. ¿Cómo cuál? ¿Cómo usted se va a vestir? En este país usted se viste como le da la gana. Otra sería su preferencia sexual. En este país usted puede tener la preferencia que quiera. ¿Cuál es el vocabulario que va a usar? La ley prescrita, hasta donde yo tengo entendido, no penaliza que usted ocupe palabras sucias. Entonces, usted podría usar palabras sucias donde le dé la gana, pero no, ¿verdad? Dicen, hay niños, hay señoras, y noten que no siempre se respeta, ni siquiera esos parámetros, porque en el estadio, la última vez que yo fui, me dijo mi amigo, un norteamericano, mira, me di cuenta que mi vocabulario es bien corto en español. Y yo le digo, ¿pero de qué estás hablando? Tu vocabulario es bueno. Es que hay un montón de palabras que no las conozco, me dijo. Y empezó, mira, las había escrito. Está loco, le dije, no volvás a repetirlas. Y había mujeres y niños por doquier. Entonces, ¿qué pasa? Quitemos a Dios. ¿Dónde queda la justicia moral? Desaparece. Y cuando la justicia moral desaparece,
Vivir en este planeta es insufrible, es anárquico, es de locos. Que de hecho no estamos muy distantes de eso, ¿eh? ¿Qué tiene que ver esto con lo que dice Pablo respecto a los entregó a su inmundicia? Olvido quién es el escritor de mis referentes que dijo: el peor castigo que Dios puede darnos es dejarnos que nos salgamos con nuestro capricho. Ya sabes que estás mal en esa relación. Ya sabes que te hicieron sufrir. Ya sabes que todo ha sido oscuro. Pero insistís al punto de terquedad, al punto de rebelión. Entonces ese escritor dice: bueno, haga lo que su capricho le grita. Y ese es el peor castigo que Dios puede darnos, que cumplamos nuestro capricho. ¿Por qué? Vamos a sufrir sobremanera. Esto de Dios les permite y les entrega su propia inmundicia es: ¿quieren vivir en suciedad? Vivan como quieran. ¿Quieren vivir sin un orden moral? Pues desencadenen sus pasiones. Y por supuesto, sufran las consecuencias. Bien, por ahí va el capítulo 1 y capítulo 2 de la carta a los romanos. Mañana vamos con el capítulo 3 y 4, pero ya no hay tiempo. Así que, por favor, y por supuesto que tampoco quedó tiempo para ir al libro afín, que estoy apasionado también, pero no tenemos tiempo.